Pues empezamos ya el curso sobre la DBT, que es la terapia directivo-conductual, psicoterapia de máxima evidencia en el trastorno límite de personalidad y también en otras indicaciones. Por tanto, este curso nos va a ser útil tanto para el paciente con TLP, vamos a hacerlo lo más ameno posible para que también pueda ser útil para el paciente, también para el profesional que esté interesado en implementar. Fijaos que en el sistema público cada vez se está implementando más. Y también para la población general, porque la psicoterapia es de vital importancia para el desarrollo personal. Vamos a ir paso a paso a ver qué os parece. Pues entrando en detalle ya sobre la terapia directivo-conductual, diremos que originalmente, sale de un manual de la Marshall Lanahan del 1993 y lo hemos adaptado a los recursos del sistema público. ¿Por qué hay que utilizar la DBT? Porque tiene máxima evidencia, porque tiene muchísimos estudios, es la que más estudios tiene detrás publicados, el primer tratamiento efectivo controlado, sobre todo porque combinando la psicoterapia individual con la psicoterapia grupal, que es donde se hace la formación de habilidades. Fijaos, hasta el 2017 en España, la mayoría de publicaciones se dedican a la DBT, seguida de la terapia focalizada de transferencia y de Kember y la de mentalización de Fonagy, que tiene una variante mucho más psicoanalista. Fijaos que comparativamente la DBT tiene mejorías en un estudio que se hizo a 3 meses longitudinal, mejorías en todos los síntomas del TLP en comparación con esquemas terapéuticos de psiquiátricos generales, ¿no? It never used to take this long to throw back. Now every time I pour one down. Como estudio previo, se puede beneficiar todo paciente con TLP. Por recursos, normalmente escogemos pacientes confirmados con DIPR o confirmados con una entrevista diagnóstica que tengan criterios de TLP. Ya sabemos que pueden acogernos al DSM-5, DIBR, deterioro funcional en varias áreas, pero que se pueden beneficiar otros TLP más subclínicos, alto funcionamiento o todo el espectro de regulación emocional. Se les pasa una ficha y lo importante es que se les pasa una serie de test para hacer una monitorización. Uno para descartar, bueno, más que para descartar, para estudiar la personalidad global, el SID-2, alguna escala de screening como la BPQ y otras escalas de regulación, funcionamiento, ansiedad, etcétera, para hacer la monitorización del antes y después. Como cosas curiosas, a veces se le pide una carta de cómo lo ven, cómo la ven los demás, porque a veces se sorprenden cuando hay esa diferencias de identidad vista por los demás, ¿no? O autorregistros en cadena sobre las situaciones en crisis o de regulación emocional, ¿no? Nosotros como profesionales, a nivel individual, tenemos que hacer ya un diagnóstico inicial, si es posible, antes de que entre en el grupo, del sistema de apego, de ese subtipo de TLP que tenemos. También tenemos que ver si hay un trauma asociado a esa sensación que explica muchas veces de vacío y el tipo de defensas que suele utilizar. Esto es importante porque nos va a poder predecir un poquito el funcionamiento tanto a nivel individual como a nivel grupal de ese paciente, ¿no? Y también el pronóstico. Y luego, inicialmente también yo lo que suelo recomendar es un material sobre el TLP, es decir, normalmente me voy a canales oficiales, por ejemplo con el mío, el YouTube, o por ejemplo sobre el mindfulness, pues hay aplicaciones, libros, etcétera. Como ejemplo de una ficha que pasamos para meter en estudio a estos pacientes, pues tenemos que hacer la historia clínica, tenemos que hacer un estudio de personalidad, se puede hacer a través del SID-2 o simplemente hacer una análisis dirigida hacia todos los rasgos de personalidad, clúster A, B y C. Luego, dentro ya del TLP, hay que preguntar sobre toda la multimodalidad de impulsividad en cuanto a agresividad, puede ser verbal, objetal, física, las autolesiones y gestos para suicidas, los intentos autolíticos, el juego patológico, la adicción a pantallas, la conducción temeraria, los tóxicos, los hurtos y causas penales, los atracones alimentarios, las compras compulsivas, la promiscuidad y otros trastornos de control de impulsos comportamentales, ¿no? En el área afectiva hay que preguntar lo más frecuente, que es que se produzca tanto una depresión doble, es decir, la presencia de distimia o episodios depresivos mayores, o la inestabilidad emocional, los números de intentos autolíticos y los sentimientos crónicos de vacío. A nivel de cognición, los síntomas de microparanoidismo interpretativo, defensas de escisión, polarización o problemas en cuanto a la autodirección, la identidad y los valores.
Y en cuanto a relaciones interpersonales, pues ese miedo al abandono o lo contrario, que es fusión de identidad, y la presencia de relaciones inestables, relaciones disfuncionales, relaciones tóxicas, en definitiva. El diagnóstico acordado categorial por el DSM-5 es la presencia de más igual a 5 ítems sobre 9. El diagnóstico dimensional habrá que diferenciar si estamos ante un subtipo de alto funcionamiento, según Zananini, o un subtipo clásico de TLP, de buen pronóstico, de mal pronóstico o aquel de altamente discapacitado, ¿no? En la fase en la que estás, si es una fase inicial más impulsiva, si es una fase más tardía o más distímica, el sistema de apego, que ya sabemos que está el ambivalente, está el evitativo y está el desorganizado, y el tipo de defensas que más utiliza, ¿no? La motivación para la terapia, si es una motivación primaria, eso es importante porque si es primaria, pues habrá más éxito. Si es secundaria, normalmente no tiene éxito. Secundaria que puede ser rentista, puede ser a través de por pedir un informe, un litigio legal, que si los hijos. Y luego, pues, se les ha de pasar el test de screening. El BPQ puntúa si es por encima de 90% de percentil. Los resultados del DIBR puntúa si es por encima de 60. Se le puede pasar las escalas, como ya digo, del exitoso LIPED de personalidad. Los test de monitorización, el tratamiento farmacológico a seguir y si está indicado o no el DBT grupal de forma ambulatoria o bien perteneciendo a hospitalización parcial o hospitalización total. Una psicoeducación inicial es explicarle nosotros a nivel individual, para que vayan un poquito no tan verdes, sobre qué es el TLP, qué síntomas nucleares tiene, que sobre todo pues esa tríada de la de regulación emocional, ¿no? Acordaos, hipersensibilidad, hiperreactividad, el lento retorno, el tema de los impulsos, el tema del control de la ira, el tema de la dependencia, etcétera. Hay que explicarle qué es la disregulación, que hay tres sistemas de apego inseguro, esa falta de regulación adecuada parenteral, ¿no? La tríada que hemos explicado, que siempre se activa por un rechazo, por una frustración, por una situación de invalidación, ¿no? Y que automáticamente se activan una serie de defensas, ¿no? Que normalmente son momentáneas y si no son momentáneas, pues habrá que sospechar que tienen otro problema de comorbilidad depresiva o ansiosa más persistente. Bien, hay que explicarles lo que es la hipótesis biopsicosocial, es decir, que yo pongo el ejemplo siempre, aunque no tiene por qué ser así, de un niño rebelde que genéticamente pues tiene un temperamento bastante provocador y eso genera en un entorno una respuesta invalidante que muchas veces no está bien gestionada, ya sea por exceso o por defecto o exceso y defecto a la vez, de forma ambivalente, y esto quita culpa tanto para la persona con TLP como para las familias. Entonces es importante darles explicación. Hay que ver que el entorno invalidante puede ser, ya digo, puede ser errático o ambivalente, o puede ser demasiado exagerado, es decir, demasiado dramático, o controlador o hiperprotector, o lo contrario, demasiado negligente, demasiado pasivo, y normalmente se dan en experiencias privadas tempranas, ¿no? Hay que hacer hincapié en lo que es el entorno invalidante, es decir, es que no se ha cubierto las necesidades emocionales o no se les ha dado importancia. Normalmente por figuras cuidadoras, pues, tiene que puede ser padre o madre, ¿no? Que no se le ha dado respuesta o se le ha dado respuesta extrema a la emoción, eso también puede ser, o que se ha restringido la emocionalidad negativa con mensajes de estar triste es un vago, ¿no? Y este tipo de mensajes lo que hacen es que dejen al niño en una situación de tengo que sacarme yo las castañas del fuego, en una situación a veces con movilidad ciertamente obsesiva, ¿no? Y esto está asociado a personas de alto, a TLP de alto funcionamiento, a veces subclínico, que es bastante fuerte, que no es vulnerable, que no se genera trastorno de ansiedad, no se deprime, no tiene tantas ideas suicidas, ni autolesiones, ¿no? Es más externalizante, a veces hay más tema de drogas, o de trastorno conducta alimentaria de tipo anorexia nerviosa, en donde se vuelven mucho más autoexigentes con ellos mismos, ¿no? Refuerza esa comunicación extrema para que hagan caso, porque lógicamente, sobre todo en los sistemas de apego evitativos, ¿no? Parece ser que solo hacen caso cuando llama mucho la atención y entonces eso hace que dé lugar luego a defensas automatizadas preconscientes.
Otra cuestión del entorno invalidante es, como digo, que refuerzan tanto las conductas que van desde una desinhibición extrema, desde sentirnos omnipotentes, con una expresión violenta, con disforia, afecto negativo, hasta frustrarse y eso dar lugar a una inhibición extrema y una situación de presógena, ¿no? Eh, Se cree que una respuesta, en cambio, parenteral adecuada y no de rechazo ha propiciado niños que son capaces de mentalizar y discriminar entre las emociones de suyas y la de los demás, ¿no? Por lo que no ocurre ese sesgo empático a la hora de confundir entre está llorando o realmente lo que está es enfadado conmigo, ¿no? Acordaros también que el entorno invalidante siempre requiere de una parte de vulnerabilidad biológica, porque se ha comprobado que hay niños que tienen factores protectores genéticos que por muy entorno invalidante no desarrollan TLP, ¿no? Y luego, luego hay una cuestión en cuanto al abuso sexual que en estudios hablan de un 80%, incluso podría pensarse que es un precursor independiente del TLP. Y y luego también tener en consideración que, claro, son muestras clínicas, muchas veces en esas muestras no clínicas que hacen que la prevalencia pueda aumentar del 2 al 6% en otras poblaciones, puede ser que este tema de abuso sexual, pues, lógicamente, sea mucho más bajo. Hemos de recordar lo de los síntomas nucleares. El TLP tiene síntomas nucleares porque esta es la manera de poder diferenciarlo de otras cosas. No es un cajón desastre, sino que tiene que estar siempre presente la desregulación emocional. Acordado la tríada hipersensibilidad, hiperreactividad y lento retorno a línea basal, siempre en un contexto de rechazo, de frustración o de invalidación. Pero no solo se tiene que dar la regulación emocional, sino también la falta de habilidades para regulación emocional. Lo digo porque la DBT tiene que prestar atención a la regulación emocional, quizá no tanto en la hipersensibilidad, que se encarga más los fármacos, más en la hiperreactividad y en el lento retorno, pero también en enseñar habilidades adaptativas de regulación. Las que están utilizando o no las utilizan o las utilizan mal. Por ejemplo, las pueden llegar a utilizar, regularse a través de las drogas o de las autolesiones o de las conductas parasuicidas para pedir ingresos. Esas son maneras de intentar regularse emocionalmente, pero de forma desadaptativa, que no les llevan a cumplir su objetivo. Y luego, tener en cuenta que a partir de la desregulación emocional se pueden derivar el resto de síntomas, por eso también son nuclear. Por ejemplo, si la desregulación emocional da lugar a conductas impredecibles, puede haber un problema de identidad. No sé cómo es esa persona porque responde de maneras diferentes, ¿no? O, por ejemplo, si es una persona, la desregulación emocional da lugar a mucha inseguridad y, por tanto, a necesidad de dependencia, de que alguien esté siempre diciéndote lo que tienes que hacer, ¿no? Y luego, por ejemplo, el mal control de la ira, de la desregulación emocional, da lugar a que la gente se vaya alejando de ti, por tanto, tener más relaciones inestables o tóxicas. Como vemos aquí, hay una interacción de la parte biológica con la parte invalidante, de forma casi también epigenética, y eso da lugar a síntoma nuclear de regulación emocional que afecta a el resto de síntomas del TLP. Aquí hay 8, en realidad falta un noveno que es la sensación crónica de vacío, pero está afectando a todas las áreas. Se desregula lo cognitivo, se desregula lo interpersonal, se desregula la identidad y se desregula también la impulsividad, es decir, a nivel conductual. Hay que recordarles que las emociones extremas le alejan de todas las posibilidades del repertorio que tienen para conseguir el objetivo y que la autorregulación por drogas, autolesiones o conductas parasuicidas es desadaptativa. Hay que enseñarles otro tipo de conductas que se regulen de forma más. También hay que recordarles el tema de la identidad. No hay identidad porque eh, al estar invalidados continuamente han perdido fuerza del yo, han perdido criterio, son muy inseguros y a veces también se dejan llevar por los entornos, ¿no? Luego también, si les han enseñado a inhibir las emociones negativas, ha habido muchas experiencias en las que no han expresado las emociones y no han podido convivir con esas emociones y por tanto no las conocen. Y todo en su conjunto da lugar a una excesiva impredictibilidad que hace que la identidad pues también se vaya dispersando. En cuanto a la dependencia emocional, hay que hacerles ver que los espacios de privativos y de máxima confianza es cuando más se van a desregular, que esta desregulación se va a ir reactivando como una especie de rencor, de tal manera
que siempre va a surgir un disparador que puede ser común y que busca la seguridad de si hace bien o no hace bien en la respuesta del otro. Es decir, esa dependencia le lleva a tener que confirmar si lo que está haciendo es correcto o no en el otro. Luego pasa de una excesiva complacencia para quedar bien con todos, para evitar que le abandonen, a una excesiva agobio por fusión de identidad que hace que también necesite su espacio. Lograrán no tener que inhibir ninguna emoción, ni positiva ni negativa, ¿no? Se trata de inhibir, sino quizás de modular, ¿no? Que se puede actuar de forma independiente al estado de ánimo. No, la tristeza no tiene por qué dar más tristeza y por tanto aumentar el estado de ánimo de tristeza, o la rabia dar más ira y por tanto aumentar más el estado de ánimo de disfórico, ¿no? Desde igual que se ha de calmar la reacción fisiológica y que han de aumentarla justamente en la concentración, la atención, inmersos en esa disregulación, en esa emoción perturbadora. Bourbon on your lips, fingers laced behind my neck, the way my name rolled off your kiss still gets me. Acordaros que hay que matizar en cuanto a ¿por qué se llama dialéctico? Pues porque la realidad es un todo, no las partes. Dentro de que es difícil que los pacientes con TLP puedan tenerlo todo presente en un momento determinado, pues hay que darle cuenta que la realidad es un todo y que la realidad también es un proceso dinámico y que por tanto es un proceso que a veces que va a desarrollarse a través de tensiones entre una tesis y una antítesis. Entonces hay que hacerles ver a los pacientes estas dos posibilidades. ¿Por qué se van a establecer tensiones dialécticas? Pues se van a establecer de todo tipo y siempre habrá que hacérselas ver al paciente. Es decir, hay muchas situaciones en las que el profesional se va a encontrar con polarizaciones. Por ejemplo, una de ellas es la validación y cambio. Inicialmente intentamos validar al paciente para que tenga más confianza, más alianza terapéutica y se sienta y darle un poco la necesidad de lo que busca repetidamente en las personas que encuentra, ¿no? Que es cierta aceptación, validación. Y después está el cambio que se va a introducir gradualmente a medida que va pasando la terapia. Lógicamente, yo utilizo una frase muy típica que es normal que, empezando por es normal que te sientas así, te encuentres así, pero sin embargo habría que cambiar algo, ¿no? Entonces, esa frase de alguna manera hace esa, como hemos dicho antes, una síntesis entre las dos tensiones. La aceptación y cambio es otra de ellas, ¿no? Otra cosa es la mejoría respecto a la dependencia del terapeuta. Muchas veces la sensación que les da de que mejoran hace que ellos vuelvan a tener más dependencia porque tienen ese miedo a ser abandonados por el propio terapeuta. El abandono o seguimiento del tratamiento, la mente emocional respecto a la mente racional, ¿no? Claro, las polarizaciones hay que darse cuenta que no es, hay que educarlos en cuanto a la mente emocional extrema no es, porque ese es el principal problema que ellos tienen, pero es que basar una mente racional tampoco es, ¿no? Es la suma, es la mente sabia, ¿no? Y luego los locus de control interno y externo, es decir, continuamente externalizando, a lo contrario, echarse la culpa de todo, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre la clásica terapia cognitivo-conductual y la terapia de tercera generación como es la DBT? Pues que se hace más hincapié en la aceptación y la validación, en la filosofía Zen, ¿no? Eh, Cosa que la de cognitivo-conductual es más orientada al cambio. Se atiende más a la relación terapéutica, a la transferencia propia del psicoanálisis. Se atiende también más a lo que interfiere en la terapia, es decir, hay un pie puesto en lo que dice el paciente, pero otro en las formas que lo dice, las defensas que utiliza, etcétera. Y es más dialéctica, es decir, atiende a esas tensiones dialécticas que hemos comentado antes. Can't even have a drink or two. It doesn't matter what I do. It still tastes like you. Por tanto, el método estaría en, primero, formación de habilidades y no descuidar, sobre todo en la terapia de emergencia individual, esos factores motivacionales, que es potenciar las acciones que sean independientes del estado de ánimo, acciones que conlleven malestar, dejar de hacer acciones que estén solo sometidas a motivadas por el estado de ánimo y cumplir objetivos a largo plazo por encima de los de corto plazo.
Formar en habilidades es capacitar, es decir, enseñarles un nuevo repertorio de conductas más adaptativas que no están mediadas por las defensas, de tal manera que puedan extinguir aquellas que sean más inadaptativas, ¿no? Añadir componentes integrados como es los gestos, el tono, la postura y conseguir objetivos con mínimas complicaciones. Es decir, muchas veces lo que se trata es de no complicar más la situación. En general, la terapia individual lo que se trata es de hacer una terapia in vivo de las crisis actuales de las últimas semanas. Hay un riesgo de desmotivación del paciente o del terapeuta y lo que se trata es de sacar a la luz las habilidades que han aprendido aplicadas en el día a día. En cambio, en el grupal es más directivo, se va dirigido a un objetivo general que está protocolizado, hay una motivación de grupo y se trata de formar en las habilidades, de enseñar esas habilidades. Si tenemos que elegir entre terapia grupal e individual, fijaos que la grupal es más eficiente en coste-eficacia, reconocen sus problemas en el problema de los otros, aprenden unos de los otros, se reduce la intensidad de la transferencia, es decir, esas tensiones que conllevan al terapeuta, eso se reduce, aprenden también a comunicarse en público y a estar en público. La resistencia al formato grupal es algo habitual de entrada, que presentan incluso pacientes que no son TLP, y lo ideal estaríamos hablando entre 6 o 8 pacientes. Bien, como guión terapéutico individual podemos realizar la historia clínica, empezar con mucha validación y mucha alianza terapéutica. Se les hace firmar el contrato de los compromisos, es decir, no a disrupción, no a autolesiones, no a drogas, sino pues se sale de la terapia o de forma temporal o de forma definitiva. Eso tiene que estar muy definido. Se les explica el entrenamiento en habilidades que se ha de seguir. Se puede hacer ya regulación emocional a nivel individual en cuanto a psicoeducación, que es etiquetar emociones, que es la acción opuesta, la autoobservación. Se puede trabajar la eficacia interpersonal a través de tips de mentalización. Se ha de identificar el tipo de apego, se ha de identificar el tipo de conductas compensatorias, que son aquellas conductas que el paciente se mantiene distraído para evitar el dolor emocional. Se identifican las conductas autodestructivas, que es aquellas que el paciente se intenta autorregular de forma no apropiada a través de autolesiones, drogas, etcétera. Se puede enseñar el tema de la tolerancia al malestar y a las emociones negativas. Se ha de trabajar en la gran mayoría de casos la lexitimia y la asertividad y posteriormente se ha de trabajar el vacío y el trauma si existe, y y por último, trabajar la identidad. En cuanto a criterios de inclusión, pues que tenga el diagnóstico de TLP, pero hay que depende de recursos de regulación emocional. El género puede ser mixto, puede ser solo chicas. No crisis, que decir que no estén en agudos o que tengan que ingresar. La comunidad del clúster B y sería más la psicopatía de los antisociales o que estén en consumo activo de drogas y esto esté afectando claramente, que no hay un retraso mental, que la motivación sea primaria y que esté vinculado a algún psiquiatra o psicólogo referente. ¿Por qué se ha de dividir la terapia? Pues fijaos, porque no podemos estar en los talleres, como ya os digo, en las clases, dando las habilidades y el paciente interrumpiendo por las crisis que ha tenido la última semana. Es incompatible, por tiempo y espacio, abordar ambas cosas. Por tanto, en la individual se atiende más a las crisis, a la dirección suicida, a las acciones in vivo de la última semana, las conductas que interfieren tanto en la terapia individual como en la grupal, inhibir conductas que sean dependientes del estado de ánimo, empezar también a establecer objetivos a largo plazo, ¿no? Y incluso hacer un repaso de la aplicación de las habilidades que se han aprendido en el grupo, ¿no? En la grupal, en cambio, es un marco, es un colegio. Es un colegio en donde solo se enseñan las habilidades en formato escuela de los 5 módulos. Se aprende a estar en grupo. También tiene la ventaja de que baja el nivel de impacto de transferencia. Aumenta la competencia del terapeuta, que es el que dirige, ¿no? Y de alguna manera siempre habrá alguien atento, ¿no? Que a veces en la individual no pasa. Y sabemos que son más efectivas. Los módulos básicamente se dividen en estos de aquí. El de regulación emocional, enseñaremos habilidades de regulación emocional.
para la de regulación conductual, habilidades de tolerancia al malestar, para la de regulación interpersonal, habilidades de efectividad interpersonal, y para la de regulación cognitiva e identidad, las habilidades que llamamos de conciencia o de mindfulness. En cuanto al formato de terapia grupal, hay quien defiende más las abiertas porque así el paciente TLP se adapta más al cambio, hay menos cotilleos, la duración más intensiva si lo hacemos de 8 semanas por módulo, excepto la de conciencia que con 3 semanas ya estaría listo. Esto nos permite que en 6 meses se pase 2 veces por cada módulo, ¿no? Y el orden, pues, empezar por la de conciencia porque van a ser las de apertura de cada sesión, pero luego también hay un orden de empezar por las menos abstractas y las más validadoras, como es primero la relación interpersonal, la regulación interpersonal, después la regulación emocional y después la de tolerancia al malestar. Como hemos dicho, primero empezamos con el mindfulness durante 3 semanas y luego 8 semanas para regulación interpersonal, regulación emocional y tolerancia al malestar. De menos a más abstractas, de más validantes a menos validantes. En la relación interpersonal, el que cambia es el entorno de fuera, la regulación emocional que tengo que cambiar yo y la tolerancia al malestar es el que tengo que tolerar soy yo, ¿no? Entonces, más o menos se dan 2 vueltas durante 6 meses y se puede repetir al año. Bien, recordar que la DBT tiene un marcado priorización de los objetivos, tanto en habilidades de grupales como en el formato individual. En el tema de las grupales, pues se les tiene que decir que las habilidades las tienen que aplicar para resolver los problemas de la actualidad. Y eso es importante que lo vean así. Luego, aquellos pacientes que no hagan una terapia paralela individual con un terapeuta con ese lenguaje DBT, lo que les puede hacer es, si vemos que no tienen un supervisor sobre si aplican o no las habilidades, se les puede añadir una sesión semanal. O, por ejemplo, si hay una crisis suicida, también para abordar el tema suicida. O otra opción sería enseñar a los terapeutas que no están familiarizados con la DBT, enseñarles un modelo general de Gunderson basado un poquito en los aspectos de la transferencia y de la psicoeducación sobre el TLP. Es decir, que tampoco haría falta, no es necesario eh, tener un terapeuta individual formado en completo con la DBT, ¿no? Y lógicamente la terapia individual, la principal prioridad es atender la conducta suicida o parasuicida, después las conductas que interfieren en la terapia, después ya serían atender las conductas desadaptativas o extremas que interfieren directamente en la calidad de vida, para que así puedan aplicar las habilidades aprendidas. Y por último, como veo, pues ya lo último sería atender a los traumas, ¿no? Distanciamiento social, fobias, etcétera. Bien, se intenta que haya una comunicación entre el terapeuta individual y los formadores grupales quincenal. Se reúnen para sesiones de supervisión y entonces luego la visita individual se produce idealmente cada 15 días. Así el terapeuta individual referente sabe lo que se está trabajando en la terapia de grupo y así puede supervisar y hacerle preguntar al paciente si la última semana ha ido aplicando las habilidades y qué tipo de habilidades. Y luego también es conocedor de cómo se va sintiendo el paciente en el grupo y las dificultades que va teniendo, ¿no? Bien, entonces lo que es el formato de la terapia grupal es que hay dos formadores, uno que hace de polimalo, que es el que dirige, da las clases, hace los deberes, se fija en el grupo, y luego hay uno secundario que hace de poli bueno, que es el que está fijándose individualmente en cada uno de los clientes por si hay tensiones entre ellos, para hacer de mediador, también da algún apunte, algún ejemplo como coprofesor y si hay algún paciente que entra y sale de la terapia porque hay algún problema, pues es el que sale a atenderlo. Bien, en general, siempre cada sesión se va a dividir en dos partes. Una primera hora donde se va a hablar de los problemas grupales del último día o de los que se van perpetuando y se corrigen los deberes de la última semana. 15 minutos de descanso y empieza una segunda hora donde se presenta el material nuevo y las nuevas fichas de habilidades y se enseñan cómo practicarlas. Y se cierra la sesión con 15 minutos de sesión de mindfulness. En la primera sesión a veces se le envía un SMS de recordatorio que luego ya las siguientes sesiones no se hace. Se hacen las presentaciones tanto de los formadores como de los pacientes y se intenta vender el programa. Es decir, es importante que vean la teoría, que vean que se les va a presentar unos materiales, unos deberes, que se les enseña un poquito el formato de cada sesión, ¿no? Lo que va a durar, esto, lo que estoy contando ahora mismo, ¿no?
y también la relevancia que tiene este tipo de terapia para mejorar su calidad de vida, tanto en ellos como en TLPs como pacientes que no son TLPs. Y se les explica las reglas por escrito. Las reglas que se presentan por escrito son estas 10. eh, Se les da la oportunidad para que firmen el contrato por escrito. Se les dice que si no acuden a más de 3 sesiones que no sean justificadas, están fuera de la terapia, que tienen que avisar con antelación, tanto si no vienen como si se retrasan. Si piden ayuda a otros pacientes, tienen que aceptar la ayuda, si no mejor que no la pidan, que no acudan lógicamente drogados, que todos sigan una terapia individual, la- tienen que mantener la confidencialidad, a no ser que sea una propuesta es decir, que de riesgo suicida con un paciente, con un compañero, ¿no? Excepto también al terapeuta individual, que es al que se pueden dirigir también saltándose esa confidencialidad. No se puede hablar de intentos para suicida fuera de la sesión, tampoco se pueden mantener lógicamente relaciones sexuales, y si no será separado a otro grupo, y tampoco relaciones privadas fuera que no tengan que ver con el material que se está presentando entre pacientes, ¿no? Los deberes, pues, se les va preguntando uno a uno. Tan importantes los que lo han hecho como los que no lo han hecho y preguntarles por qué no lo han hecho. Se anima a que otros pacientes también colaboren con el que lo está exponiendo a base de ejemplos o que signifiquen lo que hubieran hecho ellos en su lugar. Si no hablan por vergüenza, lo que hay que hacer es validarla y también hacer acción opuesta para que participen. Y en el cierre, pues, se les hace una pregunta para ver cómo ha ido, cómo se ha parecido la sesión, se anima a que todos hablen y, como ya hemos dicho, se acaba con técnicas de relajación, ¿no? Que conecta a la gente que se ha disociado porque ha estado ese día, pues, incómoda. Se puede hacer mindfulness, como se puede hacer técnicas más de relajación de otro tipo. And it hurts like, and it tastes like Kentucky bourbon on your lips. Bien, y ya por último hablaremos de las estrategias, que es el lenguaje de la DBT, que se va a dividir en las dialécticas, las tensiones dialécticas que ya hemos comentado al principio, las nucleares que van orientadas a resolver el problema, ya sea a través de validación, ya sea a través de cambio. El cambio, pues, está en la formación de habilidades, la solución de contingencias, exposición o la modificación cognitiva, es decir, elementos más también de lo cognitivo-conductual, ¿no? Las estilísticas son la forma que yo tengo de hablar con el paciente de una manera, como ya veremos, irreverente o de teatro cómico. La gestión de casos es cómo ellos se organizan para acudir a las terapias si están hospitalizados, en grupos ambulatorios, etcétera. Estructurales es cómo nos organizamos en el tiempo y las de integración son aquellas específicas del TLP que luego veremos. Entonces, dentro de las estrategias estructurales tenemos la de contrato, es decir, tenemos que antes de las sesiones de grupo y la primera sesión de grupo, dedicar tiempo a que ellos vean que ahí tienen que firmar un contrato. El contrato es que ellos admiten que están indicados para grupo, se les hace una breve introducción de la teoría biopsicosocial del TLP, se les da un detalle de qué habilidades van a ir aprendiendo, que se tienen que comprometer a una serie de requisitos, a una serie de reglas, por ejemplo, si hay una crisis que vaya en urgencias, el tema de las llamadas telefónicas, el tema de las asistencias, el tema de no venir drogados, bueno, repaso de tema de drogas, dejar también las diferencias entre el formato grupal, que ahí no van a poder quejarse, sino que van a tener que ir con estos acting-outs al terapeuta individual y implícitamente ya se inicia una relación terapéutica. Se les tiene que explicar que hay una selección de objetivos que va por orden. La primera de ellas es frenar las conductas que destruirán la terapia. Por tanto, nosotros los terapeutas tenemos que atender sobre todo en la sesión a los acting-outs, a la violencia, a los posibles motines que aparezcan. En segundo lugar, nos centraremos en la adquisición, refuerzo y generalización de las habilidades. Y en tercer lugar, frenar aquellas conductas que interfieren en la terapia, que pueden ser, pues, las crisis suicidas, relaciones conflictivas con otros pacientes, etcétera, y que esas normalmente dejamos que las resuelva el terapeuta individual. Se les da también una serie de fichas de control diario que van a tener que ir rellenando cada semana, unas que las van a entregar al terapeuta individual de aquellas cosas que han hecho durante los últimos 7 días, es decir, si han consumido alcohol, medicación, la droga, si ha habido ideación suicida, nivel de tristeza, si ha habido autolesiones, las habilidades que han usado. Y también tienen que rellenar para el grupo
pues las habilidades que han empleado en los últimos 7 días en cuanto a toda esta lista de habilidades, ¿no? Entonces, mente sabia, observación, descripción de emociones, no juzgar, efectividad de los objetivos, efectividad interpersonal, si han reducido la vulnerabilidad, en cuanto a apetito, sueño, etcétera, drogas, se han aumentado la competencia, se han acumulado experiencias positivas, se han practicado la acción opuesta, la distracción, el análisis de pros y contras, la aceptación radical, sea mejorar el momento o ver la parte positiva de lo negativo, ¿no? Por tanto, los procedimientos de formación sería estos que he dicho: adquisición de habilidades, refuerzo y generación. La adquisición se utiliza básicamente en el modelaje, es decir, a veces se hace un role-playing, o preguntar a los pacientes qué habrían hecho en esa situación, ¿no? Entonces van aprendiendo unos de otros. Si no, es el formador el que pone el ejemplo y van aprendiendo todos. Y luego a través de instrucciones. Instrucciones es que ellos mismos se hagan autoafirmaciones positivas. Por ejemplo, una de ellas, por ejemplo, es si cuando se regulan y la sensación intensa de apretar un hielo con la mano, eso es una instrucción, ¿no? Se debe reforzar las respuestas que son adaptativas en público, es decir, se ha de reforzar, esa conducta está bien hecha, es la que nos ha servido para conseguir el objetivo, etcétera. Y se ha de dar el feedback, tanto positivo como negativo. Y luego se ha de generalizar. Generalizar es extrapolarla, es llevarla más allá del ejemplo que se está poniendo. Entonces, para ello, se le lleva la habilidad al terapeuta individual para si le ha aplicado los problemas in vivo de la última semana, los que le han ocurrido de forma espontánea. A veces se utiliza grabaciones para ver, porque a veces pierden la atención. Se ha de crear un ambiente que refuerce la conducta adaptativa, ¿no? Es decir, ellos tienen que no solo tolerar lo que pasa, sino también tienen que influir en el ambiente para que el ambiente sea también más adecuado, sea más favorecedor de las experiencias positivas. Y luego a nivel familiar también se les explica las habilidades para que les faciliten la generalización de las mismas. Bien, en cuanto a las estrategias integradoras, veremos las que tienen que ver con la crisis, con la conducta suicida, con la conducta que interfiere en la terapia, las llamadas telefónicas, tratamientos auxiliares y relación terapéutica. La crisis, si es individual, se remite al paciente al terapeuta individual y ya lo resolverá él, igual que la conducta suicida. Pero si es crisis o conducta suicida grupal, hay un protocolo que de alguna manera veremos que lo primero que tenemos que hacer es atender a la emoción más que al contexto. Exploraremos el problema actual, lo resumimos y le decimos qué habilidad puede emplear para resolver el problema, consejos, sugerencias, confrontar si está utilizando conductas desadaptativas, reforzar las adaptativas, tolerar el afecto. Las conductas que interfieren en la terapia, pues se han de definir la conducta con el paciente, se ha de remitir también al terapeuta individual y dejar claro que puede ser que temporalmente pues no se presente al grupo hasta que no se resuelva esa conducta. Las llamadas telefónicas, acordaros que los primeros meses pues, se tienen que hacer para evitar que el paciente deje de venir. Lógicamente se tiene que decir que no van a ser unas llamadas para hablar de las crisis porque puedan reforzar esa propia crisis, o también pueden reforzar la habitación a la asistencia al grupo. Los tratamientos auxiliares son aquellos que tienen que hacer cargo el terapeuta individual sobre la medicación, ingresos hospitalarios, etcétera. Las estrategias de relación es que tenemos que aceptar la relación con una actitud no sentenciosa sobre los pacientes y que se ha ido mejorando la relación con el tiempo a través de la confianza y confidencialidad, que se han de crear esas habilidades para beneficiar a otros y a los propios formadores, ¿no? Y se ha de proteger al paciente atacado y ser empático con el ofensor, manteniendo ese equilibrio, ¿no? Bien, en cuanto a las estrategias de resolución de problemas de relación, pues acordaros que esos pacientes normalmente no dirán cómo se sienten porque son muy sensibles, pero tienden a inhibir y a avergonzarse. Si es un paciente con el formador, hay que hablarlo en la esquina, sin nadie delante. Si es entre dos pacientes, nosotros vamos a actuar de intermediarios, de tal manera que vamos a defender a la víctima, pero vamos a también a empatizar con el ofensor, ¿no? Y no permitir, lógicamente, que monopolicen, que hablen entre ellos. En cuanto a si es todo un grupo con el formador, esto hay que intentarlo distraer, hay que, en principio, ignorarlo en grupo y llevarlo a, digamos, a un tema más individual.
En cuanto a la generalización de la relación, pues decirle que muchos de los problemas que tienen en ese grupo se extrapolan a su vida cotidiana, no, aunque no todos, ¿no? Por ejemplo, la intolerancia a la autoridad con el formador, por ejemplo, que se proyecta reminiscencias familiares con el resto de pacientes, o por ejemplo, no se presta atención, ¿no? En el caso, por ejemplo, igual que en su trabajo o en caso de dirigir su vida hacia un objetivo, ¿no? Cuando se ha de hablar de un problema de un paciente, a veces lo que se hace es se universaliza para que el paciente no sienta que le estamos hablando de él, ¿no? Que le estamos humillando, sino que parece que lo hablamos en general, ¿no? En cuanto a las estrategias dialécticas, ya hemos dicho que hay tensiones tanto entre el paciente y el grupo, paciente y otro paciente, paciente y entorno. Se ha de moderar el pensamiento dialéctico por encima del dicotómico, utilizando metáforas, mente sabia, abogado del diablo, y comentar el proceso evolutivo de todos, ¿no? Tenemos que tener buena disposición versus obstinación, de tal manera que se ha de dar un equilibrio entre la necesidad de una persona concreta y respecto a la grupal, normalmente tendiendo a darle más importancia a la necesidad del grupo. La acción esta del poli bueno, poli malo nos puede ayudar. El contenido versus proceso, nos hemos de centrar mucho más en el contenido que en el proceso, a no ser que el proceso nos esté interviniendo, nos esté destruyendo la terapia, que entonces sí que tenemos que prestar atención a esto y reforzar la asertividad versus seguir reglas. Es decir, a veces ese equilibrio entre seguir las reglas, pero puntualmente poder ser flexibles, ¿no? Si ellos lo piden de forma adecuada y practican la asertividad. Lo de la mente sabia versus la mente parcial, emocional o racional. Acordaros que lo que tenemos que interesarnos es por la verdad, no por lo que se siente, se espera o se cree, ¿no? Hacer de la necesidad virtud, ver la parte buena de la situación mala, ¿no? Ver una situación mala como una oportunidad para practicar las habilidades, ¿no? Por ejemplo, no consigo mi objetivo a pesar de quejarme asertivamente, eso, pues si no podemos aplicar la de asertividad, pues podemos aplicar otra, que es la tolerancia al malestar. En cuanto a estrategias nucleares, la de análisis conductual se refiere a cuando la primera parte de la sesión, la primera hora, explican cómo cada paciente durante un minuto tiene que explicar qué pasó, qué problema hubo, qué habilidad empleó y cuál fue el resultado. Así aprovechan otros pacientes explicar situaciones similares. Decirle que si no le funciona, que no se autocastigue y si no lo ha hecho, ver por qué no lo ha hecho, ¿no? Si no se ha acordado, si no está motivado, etcétera. Las de Insight pues, se han de reforzar los comentarios del paciente sobre su propia conducta para que así se haga extensible al resto. Las de análisis de soluciones, pues que se ha de dar posibilidad de que los pacientes hablen antes que los formadores den ejemplos de otro tipo de opciones de habilidades, ¿no? Para solucionar el problema. Las didácticas, pues la segunda mitad de la sesión se expone de nuevo el material, entonces se ha de preguntar cómo, cuándo se aplica, por qué y para qué. Que no confundan que no es algo que funciona a corto plazo con que les pueda funcionar a largo plazo. Las de compromiso, pues que se han de comprometer a practicar en casa. Las de validación son estrategias para la autoobservación de esas emociones, pensamientos y conductas, que aunque no estemos de acuerdo con ellas o las aprobemos, las entendemos y son comprensibles en ese contexto. Enseñar la habilidad de que un paciente valida a otro paciente como habilidad efectivamente personal, ya que muchas veces los pacientes si no han experimentado esa situación es difícil que entiendan al resto. Y si hay conflictos entre dos pacientes, pues ya hemos dicho que se intentará validar a ambos. En cuanto a procedimientos de contingencia, pues tenemos las de expulsión de la terapia por ausencias, otras que pueden ser un abandono parcial, temporal, y lógicamente reforzar y modelar las conductas adaptativas como por refuerzo natural, pues haciendo concesiones de asertividad, no presionando, si no hablan, recordarles que el resultado no es inmediato, etcétera. Procedimientos de contingencia 2 sería extinguir las contingencias más desadaptativas como el excesivo histrionismo, hostilidad, a través de ignorarlo, derivar a su terapeuta individual, salir del grupo hasta se calme o oportunidad de aplicar una habilidad de tolerancia, ¿no? Procedimientos de exposición, pues impedir la evitación de escuchar temas traumáticos o explicarles el valor de la exposición. La reestructuración cognitiva, pues es a examinar, modificar sus creencias más irracionales o a evaluar los resultados de las habilidades en sus vidas en términos de éxito y no en términos de moral.
En cuanto a estrategias estilísticas, es la manera que yo tengo de hablar con el paciente, que lo hago de forma recíproca a través de ser humilde, a través de ser cercano, de ser próximo, de compartir experiencias propias, de que nosotros también practicamos lo que enseñamos y de utilizar la irreverencia, el teatro cómico, es decir, pues con cierta espontaneidad, cierto humor, quitándole hierro al asunto, no siendo insensibles, usando refuerzos positivos de forma enérgica. Y en cuanto a estrategia de gestión de casos, pues ya hemos comentado que hay una intervención ambiental que promueve que los pacientes se vayan llevando entre sí, que si están ingresados pidan permiso para asistir a terapia de grupo y si tiene que consultar al entorno sanitario, que sea el paciente que se haga corresponsable, que se haga intermediario entre profesionales. Esto es todo. Espero que haya quedado claro. Es una parte bastante más teórica. Luego entraremos en los ejemplos más prácticos en los siguientes vídeos cuando hablemos de las habilidades en concreto del módulo de conciencia, del módulo de relación interpersonal, después de regulación emocional y por último de tolerancia al malestar, que enseñaremos las fichas prácticas para que podamos irlas utilizando.